Hoy vamos a hablar de racismo en España. Este es el segundo vídeo de una serie de vídeos que voy a hacer sobre el racismo. En el vídeo anterior hablé del racismo y la violencia policial en Estados Unidos y hoy nos centraremos en el caso de España, básicamente porque es de donde yo soy, pero evidentemente podríamos hablar del racismo en múltiples países, cada uno con sus variantes. Y es que a raíz de la muerte de George Floyd y de las protestas que ha habido del movimiento de Black Lives Matter, pues se está hablando del racismo no solo de lo que pasa en Estados Unidos, sino también de lo que pasa en España y en otros países. Por eso me ha parecido relevante hablar de esto, porque a veces da la sensación de que esto es un problema de otros países lejanos y que en España esté todo bien, pero no es así. No tenemos los casos tan graves que tienen en Estados Unidos de violencia policial, pero eso no significa que no exista. En primer lugar, vamos a hablar del racismo más del día a día, el cotidiano, los microrracismos incluso, y es que mucha gente que no es blanca en España explica sus experiencias de cómo viven esto en el día a día. Hay un montón de vídeos en internet, en redes sociales, en Instagram se hacen directos hablando de esto, donde la gente cuenta pues qué es lo que han vivido ellos muchas veces desde pequeñitos, desde el lenguaje, insultos, como hemos visto muchas veces en partidos de fútbol, a un trato un tanto paternalista, a veces con ciertas palabras como cuando se dice negrito, algo que no se dice en el caso de la gente blanca. Normalmente no hablamos de blanquitos ni alemanitos, pero parece ser que chinito o negrito es algo que tenemos más interiorizado, pero que muchas veces a esas personas pues no les gusta esos términos. Anuncios de televisión con estereotipos racistas pues también ha habido muchos y os dejaré enlaces en la descripción para que podáis verlos. Discriminación en el acceso a la vivienda. Muchas veces las personas negras o no blancas, las personas racializadas, explican cómo pues a lo mejor por teléfono parece que no hay ningún problema y pueden haber un piso para ver si lo pueden alquilar, por ejemplo, pero cuando se presentan y ven que no son personas blancas, pues el dueño, el propietario, ya les pone pegas. Esto es algo que ocurre en España y que no son casos aislados por lo que he podido ver. Otro tema muy recurrente es lo del pelo afro, hacer mofas sobre el pelo. Evidentemente es un pelo distinto al pelo típico nuestro europeo blanco, que es un pelo lacio, ¿no? Y esto parece que hay gente que le causa curiosidad, pero bueno, me parece a mí que llegar al extremo de ponerse a tocar el pelo de una persona que no conoces pues tampoco procede, y recientemente se han visto pues muchos insultos, por ejemplo a una concursante de Operación Triunfo. Yo no sigo este programa, pero lo he visto en redes, que se ha burlado mucho la gente de su pelo afro. Esto no dejan de ser pues todos ejemplos de discriminación y de estereotipos y de racismo al final, que quizás es un poco pues más leve, es un racismo más pues del día a día que he llamado, pero que no deja de minar la autoestima de muchas personas y que al final pues es algo que cansa, porque es un goteo constante del día a día, de bromas que no te hacen gracias, que tienes que tragar, por lo que he escuchado a personas que cuentan su experiencia en Instagram, ¿no? De pues a lo mejor no se lo dicen a sus amigos pues porque te van a decir que eres un exagerado o una exagerada, que cómo te lo tomas, que es una broma. Pero bueno, esto repetido a lo largo de toda tu vida múltiples veces, pues a lo mejor sí que cansa, y esto es algo que, pues, que yo creo que hay que parar, ¿no? Y este tipo de trato no solamente lo podemos conocer a través de las experiencias que nos cuentan las personas, sino que también existen estudios académicos al respecto. Por ejemplo, aquí tengo un estudio de 2015 que hubo sobre percepción de discriminación por raza en España, donde se investigó si el rechazo a la inmigración tenía que ver con elementos culturales como la nacionalidad o la religión, o por el contrario con la raza, utilizando datos de más de 6.900 personas inmigrantes en Madrid y Barcelona. Y se encontró que solo un 2,9% de los inmigrantes consideraban que hubieran recibido algún tipo de discriminación religiosa, frente a un 17% que consideraba que había sufrido discriminación por su nacionalidad y un 12% que habían sufrido discriminación por su raza. Esto, por supuesto, varía mucho entre países. Los inmigrantes que mayor discriminación por raza
raza habían sentido eran de países de ascendencia africana. En primer lugar, los africanos subsaharianos con un 46%, después los dominicanos con un 22% y los marroquíes con un 14%. Estos datos de discriminación racial dicen en el artículo que se parecen bastante a los datos que se observan a menudo en Estados Unidos. En esta gráfica podemos ver la probabilidad de sufrir discriminación por raza a lo largo del tiempo. Vemos que para la mayoría de los grupos no europeos esta probabilidad aumenta. Este aumento es especialmente grande en el caso de los inmigrantes dominicanos, que tienen un 46% de probabilidades de sufrir discriminación racial cuando llevan 12 años en España, comparado con un 13% de los recién llegados. También se ve un aumento estadísticamente significativo en el caso de africanos subsaharianos, asiáticos y marroquíes. En cambio, los inmigrantes con fenotipo europeo, como podrían ser los inmigrantes de Europa del Este o los inmigrantes que denominan del Cono Sur, es decir, argentinos, uruguayos y chilenos, suelen tender a sufrir menos discriminación por raza. Básicamente porque a simple vista pues no está muy claro de dónde son, si son españoles o de qué país son, porque fenotípicamente su aspecto, sus rasgos, su color de piel, etc., no es muy diferente del de la mayoría de los españoles. En la posición media estarían los inmigrantes andinos, es decir, de Bolivia, Perú y Ecuador. Como siempre, este estudio tiene muchos más detalles, más análisis y más gráficas, pero creo que para hacernos una idea, pues esto ya nos revela bastante de que sí que hay una discriminación por raza. En otro estudio más reciente se entrevistó a hijos de parejas mixtas, es decir, parejas en las que uno de ellos era de origen español y otro era inmigrante. En este estudio vieron que estas personas ya nacidas en España, en el caso de que tuvieran rasgos que sí que fueran diferentes de la población mayoritaria en España, sí que sufrían mayor discriminación y estigma social. Esto nos podemos preguntar por qué es así y la verdad es que no hay una única causa y por supuesto pues es multifactorial y es muy complejo, pero me parece interesante analizar el discurso de los medios de comunicación. Toyn van Dijk, un investigador holandés, analista del discurso social y especializado en racismo, explica que el prejuicio étnico como sesgo cognitivo de discriminación no es innato sino aprendido, como cualquier actitud social o ideología. Y explica que lo aprendemos a partir de diferentes formas de socialización dentro del grupo dominante, sobre todo por el discurso público y las conversaciones interpersonales, que a su vez también están influidas por el discurso público. En este sentido, los medios de comunicación pues juegan un papel muy importante. Y es que durante todas las fases del proceso de la elaboración de una noticia, la etnicidad o raza del periodista en cuestión jugará un papel muy importante. Esto es lo que dice este investigador al respecto, desde en qué noticias de las que le llega se centrará, hasta qué fuentes considera fiables y cuáles no, hasta cómo abordará esa noticia, desde qué perspectiva. Este investigador explica que los medios de comunicación habitualmente fomentan esa asociación negativa de minorías étnicas con acontecimientos negativos en 3 etapas. Primero, la polarización entre ellos y nosotros. Segundo, por la predilección por una serie de problemas de los cuales son acusados los inmigrantes. Y tercero, por la preferencia de un pequeño conjunto de temas negativos, planteando la inmigración como una invasión o una amenaza. Todo esto fomenta la creación y el mantenimiento de estereotipos y prejuicios. Pues para pagar esas pensiones en España es necesario el trabajo de los inmigrantes. Ellos aportan el 10% de los ingresos a la seguridad social, mientras que apenas reciben el 1%. Son datos de una campaña del sindicato UGT que pretende demostrar los bulos sobre la inmigración. La población extranjera, además, ayuda a paliar el envejecimiento de nuestro país. Si todos abandonaran España, perderíamos un 15% de la población. Este investigador es holandés y él habla de lo que ocurre en Europa en general y también en América Latina. Por lo tanto, esto no es una cosa exclusiva de España, pero sí que ocurre en nuestro país también y vamos a hablar de algunos estudios que así lo demuestran. Por ponerlo en contexto, España ha sido tradicionalmente un país de emigración y no fue hasta 1996 cuando esto se alteró y empezamos a recibir
más personas de las que se iban. Dicho esto, vamos a ver lo que dicen los resultados de este estudio que os comentaba. Es un estudio de 2004 en el que investigadores españoles seleccionaron 105 noticias de diarios y de televisión, y en este estudio se vio que el tema más recurrente cuando hablaban de inmigración era el de control de fronteras, ocupando alrededor de un 31% de las noticias. Al analizar si estas noticias sobre inmigración se trataban de una manera positiva, neutra o negativa, encontraron que un 60% de las noticias de televisión que tenían que ver con inmigración se abordaban desde un enfoque negativo. Y en el caso de la prensa, un 38% de estas noticias era de carácter negativo también. También vieron que en un 67% aproximadamente de estas noticias se hablaba de la región o nacionalidad de los inmigrantes de la noticia en cuestión, con un dominio del continente africano al que se referían un 41% de las veces. También vieron diferencias en el tratamiento informativo de los inmigrantes según su origen étnico o geográfico. Los inmigrantes de África solían aparecer en noticias referidas al control de fronteras, a las detenciones por llegadas en pateras y expulsiones del país, mientras que las personas pertenecientes a Latinoamérica recibían un tratamiento más favorable, normalmente presentando los avances en integración. También vieron diferencias entre televisión y periódicos, siendo la televisión normalmente más sensacionalista y también hace un tratamiento de la noticia de manera más generalista, mientras que los periódicos son más frecuentes los reportajes en profundidad que pueden aportar más información al público. En otro estudio de 2007, en el que analizaron esta vez más de 1000 noticias de los principales periódicos y cadenas de televisión en España, vieron algo parecido. En este caso, un 71% de las noticias eran de carácter negativo. El siguiente tema que me gustaría tratar, ya dejando la prensa a un lado, es el tema de los controles policiales y los perfiles raciales. En el anterior vídeo ya vimos que esto es un gran problema en Estados Unidos, pero vamos a ver qué pasa en España. Los datos aportados por algunos servicios de policía local y estudios académicos que se han hecho al respecto parecen indicar que la policía para y registra de manera desproporcionada a grupos de minorías étnicas. En un estudio de la Universidad de Valencia publicado en 2013 podemos ver que las personas con apariencia caucásica tienen muchas menos probabilidades de ser paradas por la policía que otros grupos raciales o étnicos. En esta gráfica podemos ver el porcentaje de personas que fueron paradas en la calle por la policía en los 2 últimos años, separados por grupos según su apariencia étnica. Vemos que el grupo más parado son las personas gitanas, con un porcentaje del 60%, seguido por las personas magrebíes, con un 45%, y un 39% en el caso de los afro-latinoamericanos, mientras que las personas con apariencia caucásica europea tienen una probabilidad de ser paradas de un 6%. Los investigadores hicieron muchos más análisis que, como siempre, si os interesa profundizar, os dejaré el enlace en la descripción. Pero un análisis que me parece que merece la pena destacar es que también calcularon cómo de desproporcionado estaba esto, teniendo en cuenta qué tanto por ciento representaba cada grupo de la población total. Teniendo en cuenta esto, fueron las personas africanas las que se les paraba más desproporcionadamente. Pero además, estos investigadores evaluaron la percepción de justicia procedimental, es decir, si sintieron que cuando la policía les paraba les trataba de manera discriminatoria o no justa. Se les preguntaban cosas como si se les había explicado lo que iba a pasar a continuación, si se les daba pie a explicar lo sucedido en caso de que hubiera sucedido algo, o si fueron tratados con respeto. Y encontraron que eran las personas marroquíes y de otros países de África las que con más frecuencia sentían que no habían recibido un trato justo por la policía en esas paradas. Lo mismo se analizó teniendo en cuenta grupos étnicos en vez de nacionalidades, y se vio que era el colectivo magrebí y el colectivo gitano los que experimentaban un grado de justicia procedimental sensiblemente inferior al resto de grupos. En esta gráfica podemos ver los diferentes grupos. Los primeros serían los andino-latinoamericanos, los segundos serían afro-latinoamericanos, en tercer lugar las personas de Europa del Este, en cuarto lugar las personas gitanas, en quinto lugar las personas magrebíes y en sexto lugar los caucásicos europeos. Y en los diferentes tonos de gris podemos ver las diferentes situaciones. Si la policía no escuchó lo que tenían que decir, si la policía no explicó lo que iba a suceder,
si no fueron tratados con respeto o si no fueron tratados de la misma manera que otra persona en la misma situación. Vemos claramente que son los grupos 4 y 5, que hemos dicho que eran las personas gitanas y las personas magrebíes las que experimentan un peor trato por parte de la policía. En este informe de la Universidad de Valencia también hacen referencia a otro informe de la organización Ferrocarril Clandestino sobre controles, identificaciones y detenciones, que incluye centenares de testimonios de individuos pertenecientes a minorías étnicas que fueron parados por la policía en diferentes zonas de Madrid. Este informe refleja que el uso de la violencia y de los insultos racistas por parte de la policía en estas redadas no es algo anecdótico. Hace poco, no sé si lo habréis visto, ha salido un vídeo en el que se puede escuchar los insultos racistas que recibe un joven en Barcelona, si no recuerdo mal. Os dejaré también el enlace en la descripción. Y esto es pues un caso más de que el racismo está ahí. En este informe de la Organización de Ferrocarriles Clandestinos también recuerdan que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a España en 2009 por considerar ilegales estos controles policiales basados en rasgos raciales. Esto fue denunciado por Rosalind Williams, una ciudadana afroamericana naturalizada española que en el año 1992 fue víctima de un control de identidad discriminatorio, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró que España había vulnerado el derecho de la recurrente a no sufrir discriminación, pues las características raciales fueron el único elemento determinante para sospechar de ella una conducta ilegal. En esta decisión histórica se expuso que cuando las autoridades efectúan dichos controles, las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. Y explican que pues, si se hace esto podría afectar negativamente tanto a la dignidad de las personas afectadas como que contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas entre la población en general. Eso es lo que dijo en ese momento Naciones Unidas, y no es la única condena por la ONU a España por este tipo de discriminación racial. Por ejemplo, en 2012 este Consejo de Derechos Humanos denunció al Estado español por la detención arbitraria y posterior internamiento en un CIE de Adnan Al-Hadik, un inmigrante de origen marroquí que fue finalmente expulsado tras que él denunciara los malos tratos y vejaciones sufridos durante su estancia en el centro madrileño de Aluche. Y esto nos llevaría a hablar del tema de los CIES, que es una de las cosas que se denuncia más frecuentemente desde las plataformas antirracistas. Pero antes de hablar de esto, vamos a hablar hoy con un invitado especial que tenemos en el canal de Cerebrotes, que es alguien que sabe mucho más que yo del racismo en España, así que vamos a hablar con él. Hola, ¿me oyes? Vale, bien. Bueno, pues hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Moja Jereu, que es periodista en el diario.es y ha sido presidente también de SOS Racismo, así que nos puede hablar de este tema pues con conocimiento. Bueno, Moja, muchas gracias por estar aquí en el canal con nosotros, ¿qué tal? Muy bien, y muchas gracias por la invitación, a ver qué tal se da. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, yo creo que tú tienes mucha experiencia porque me imagino que estando en SOS Racismo habrás conocido pues el relato de muchas personas, la experiencia de muchas personas diferentes, y que tú mismo habrás sufrido en tus propias carnes lo que es el racismo en España, que es un tema del que a lo mejor no se habla tanto como se debería. Creo que tú eres de Huesca, si no recuerdo mal. ¿Es así? Efectivamente, y siempre lo voy diciendo por ahí. ¿Cuántas veces te han preguntado de dónde eres y cuando has dicho de Huesca te han seguido insistiendo? Pues es que infinitas veces, o sea, no puedo, si me pagaran un céntimo, estamos hablando ya ni un euro, un céntimo por cada vez, ahora mismo estaría forrado. O sea que sí, es muy habitual, ¿no? Que te pregunten de dónde eres cuando en principio no encajas en el lugar de donde dices que eres, en este caso Huesca, pues te preguntan, ¿no? Te preguntan por tu árbol genealógico y en realidad ahí te das cuenta que no te están preguntando de dónde eres, sino que te están preguntando por qué eres negro. Vale, hasta que llega ya ahí y entonces ya... Y ya cuando dices mis padres son de Gambia, ya no te preguntan más, no te preguntan ¿y tus abuelos? Ya, no, ahí ya cuadra todo, ¿no?
Bueno, pues yo te quería preguntar, porque estos días pues se ha hablado mucho de la violencia policial, del racismo en Estados Unidos, pero parece que, bueno, a lo mejor no hablamos lo suficiente de lo que pasa en España. Y quería preguntarte, pues desde tu punto de vista, tu experiencia y tu trabajo desde la asociación, ¿qué consideras tú que es lo más frecuente o lo más grave de casos de racismo en España? ¿Qué es lo que está pasando en España? Pues yo creo que una primera cosa que hay que entender es que el racismo es algo estructural, al igual que hemos entendido, vamos entendiendo cada vez más que el machismo es una cuestión estructural que se da desde los piropos, estos que se hacen, pues eso, de mal gusto, ¿no? Ujú. A piropos machistas hacia la propia violencia machista, hacia los propios asesinatos machistas, que es una cuestión estructural, ¿no? Que va desde eso, desde lo más pequeño hasta lo más grande y que se da en todos los ámbitos, desde el ámbito laboral, el ámbito de la educación, el ámbito de las relaciones y etcétera. Y el racismo lo tenemos que entender de la misma forma, como una cuestión estructural, que lo vemos a lo largo también de todas las estructuras, lo vemos, por ejemplo, en el deporte. A nadie se le escapa, ¿no?, la cantidad de ejemplos de racismo en el deporte que hemos visto, tanto en el nivel en el alto nivel como en el nivel de fútbol base. Yo recuerdo jugar a fútbol con 13, 14 años y que los padres del equipo contrario me dijeran: negro de mierda, vete a tu país, ¿no? Con 13 años tener que soportar eso. Pero Horrible. también a la hora de acceder a una vivienda, cuando vas a alquilar un piso y hay veces que a veces es por el acento, ¿no? Cuando intuyen que es acento latinoamericano, pues ya te dicen que no, y ahí es cuando, por ejemplo, se cuela la gente que son de Canarias, ¿no? Que los confunden con latinoamericanos, que no es porque haya directamente un racismo hacia los canarios, sino que hacia los latinoamericanos, y en ese intervalo se cuela. Pero también hay veces que es cuando tienes un origen migrante o simplemente por el color de piel. A mí me ha ocurrido alguna vez de que llamar por teléfono, todo bien, luego aparecer allí y claro, por teléfono no puedes decir que soy blanco, negro o verde. Claro. Sin embargo, que luego aparecer allí y claro, me planto ahí un señor negro y que me digan: ah, pues lo siento, ya está alquilado. Eh, hay que entender que es una cuestión estructural, que lo vemos en todos los niveles, a nivel social, a nivel institucional, y, y bueno, y que una vez antes nos demos cuenta de que esto funciona así, de que opera en todos estos niveles, antes lo podemos identificar y antes podemos hacer una respuesta para eliminar ese racismo que tenemos en la Ujú. sociedad. Claro, yo creo que es un poco lo que tú dices, que está a todos los niveles y hay veces que algunas personas consideran racismo solo los casos más exagerados de violencia, pero que existen racismos del día a día, por así decir, que al final, pues me imagino que también va minando la confianza de la persona, ¿no? De cómo se siente uno, si todo el rato, pues eso, te discriminan, por ejemplo, lo que estás contando tú, vas a ir a ver un piso, te dicen que no, o bueno, las paradas de los policías también, ¿no? Me imagino que todo eso pues va calando y a lo mejor pues no todo el mundo es consciente de eso y muchas veces pues bueno, lo triste es que cuando se hace ver esto pues hay gente que dice no, pero habrá sido por otra cosa, ¿no? Y parece que no todo el mundo quiere verlo, que sí que hay racismo en España. Eso es, bueno, siempre se busca como una excusa para negar el racismo. Fíjate, hace poco había unas imágenes, salió un audio de una agresión de los Mossos de Escuadra a un Sí, chico, Wubi, he en escuchado, sí. y es sorprendente porque, o sea, en el audio claramente se oye al policía a decir: soy racista, eres un mono, negro de mierda, vete a tu país, patatín, patatata. Sí, Dice sí. todo. Y es flipante cómo luego en una entrevista en el programa de Risto Mejide, en el que habla un portavoz sindical de los Mossos, le pregunta a Risto Mejide al tipo: bueno, ¿y entonces esta gente es racista o no lo es? Y el tío dice: no lo sé. Y dices: ¿pero cómo que no lo sé? Pero Como si él el, mismo en el audio está diciendo: soy racista, sí, soy sí, sí, racista, sí. sí, o sea, dice, es racista lo siguiente, o sea, lo dice él mismo. Claro, entonces, ¿Qué me cuando estás hay contando? ese nivel de negación de lo que es el racismo, pues Ujú. es difícil luchar contra ello, ¿no? Y además existe también esta cosa de que la gente asocia el racismo solo a los casos extremos, ¿no? O sea, tú a la gente le hablas de racismo y lo primero que piensa, tres cosas.
El racismo, la esclavitud en Estados Unidos. Por eso a veces hay como esa empatía, ¿no?, hacia los casos de Estados Unidos, porque la gente tiene como muy presente eso. Ujú. La gente piensa en Adolf Hitler, piensa como en un ejemplo así, en nazis, en la apartheid, digamos los ejemplos más icónicos. Pero sin embargo, entonces claro, tú cuando hablas de racismo y cuando evidentemente acusas a alguien de racista, estás pensando en eso y entonces se ven a sí mismos como yo Y yo no no tengo soy nada. así. Pero claro, el racismo va de mucho más de eso, ¿no? No hace falta llegar a la esclavitud, no hace falta llegar a un caso como el de George Floyd, sino que en ejemplos mucho más cotidianos, mucho más del día a día, lo tenemos. Sí, en ese sentido me gusta lo que dice Desiree Vela, que es una comunicadora, bueno, ya sabrás tú quién es, pero para quien no lo sepa, Sí, eso es. comunicadora y activista antirracista, que hay veces que la gente asocia ser racista con ser mala persona y no tiene por qué ser así. O sea, tú puedes no tener una intención mala, pero puedes estar siendo racista y tener actitudes racistas, ¿no? Es cierto que mucha gente asocia el ser racista a ser mala persona. Bueno, no me parece mal la asociación, en cierto modo, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el racismo es una cuestión que aprendemos desde muy pequeños, que evidentemente nadie nace siendo racista, sino que tú lo aprendes. Unos chavalines que acaban de conocerse en el colegio, de primeras o sea, son chavalines, juegan entre ellos y no tienen en cuenta el tema racial. Y es una cuestión que van aprendiendo a lo largo del tiempo, por lo que aprenden en el colegio, pero también por lo que aprenden de los padres, por lo que aprenden de los amigos de los padres, por lo que aprenden en muchos espacios. Y creo que todos, al crecer dentro de ese sistema, nadie está a salvo. Todos, yo el primero, creces con ideas y prejuicios racistas, ¿no?, que vas aprendiendo en las distintas formas de socialización. Y ahí es donde está precisamente uno de los grandes retos, ¿no? Uh-huh. Evitar que crezcamos con esa mirada, ¿no? Evitar crecer dentro de esas estructuras, que por ejemplo en el colegio eh, se haya una educación, que dentro de la educación el antirracismo esté presente, no como una asignatura ni tal, pero sí como una forma de enfocar las materias, como una forma de enfocar la convivencia, que solo por el hecho de que haya personas negras, personas de origen asiático, etcétera, en las clases, eso no garantiza que no haya racismo, ¿no? El antirracismo hay que trabajarlo. Y eso, al igual que se aplica a la educación, se aplica a todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones y en todo ello hay que empezar a cambiar esas dinámicas. Totalmente de acuerdo. Y te quería preguntar, como periodista que eres, bueno, ¿cómo ves tú cómo los medios de comunicación juegan un papel en todo este tema o no? Y si crees que es importante que haya diversidad dentro de los medios para cómo se enfocan las noticias y también para que esté representada toda la sociedad española y no solamente una cierta parte, ¿no? Sí, mira, yo por ejemplo lo que tengo así como más estudiado es el caso de la población negra en España. Generalmente cuando una persona negra aparece en los medios de comunicación, aparece dentro de tres marcos. Uno, como una víctima, como alguien que sufre desgracias, ya sea el hambre, enfermedades, muerte en la frontera sur, asesinatos como el de George Floyd, es como una de las partes. La otra es como verdugos, como sospechosos de haber cometido un crimen, delincuentes, etcétera, como algo negativo, gente ilegal, gente, eso, ¿no? Como todo asociado a lo negativo. Y luego una tercera pata que podría ser algo así como la excepción, ¿no? O sea, el primer negro que hizo tal, el primer negro que hizo cual. Uh-huh. Fuera de marcos es muy difícil encontrarnos dentro de lo que sería un marco, digamos, como de normalidad. Hay una cosa que pasa mucho, ¿no? Y es que se asocia que si eres, pues, por ejemplo, una persona negra que está en X ámbito, solo puedes hablar de racismo, ¿no? Y no puedes hablar del campo en el que trabajas y al final acaban ocurriendo cosas muy bizarras. Yo me encontraba artículos y encuentro artículos sobre racismo en el cual pues aparece X persona que es catedrático de historia, de no sé qué, pero no se le pregunta sobre historia, sino se le está preguntando por la anécdota de racismo que sufrió. Uh-huh. Pero sin embargo,
luego cuando se hace un artículo de historia consultando a expertos historiadores, no se tiene en cuenta, ¿no? Estamos como a veces un poco encasillados dentro del tema del racismo. Evidentemente hay gente que sí que nos dedicamos a analizar este tema y a hablar de este tema, pero no todo el mundo. El periodismo tiene algo que ver, es de contar la realidad. Ahora mismo, digamos que estamos contando la realidad de una manera, pues como tapándonos un ojo, ¿no? Entonces es importante que haya personas de origen migrante, personas racializadas en los medios de comunicación y en todos los ámbitos, porque lo que no puede ser es que haya una diversidad cuando nos asomamos a la calle, cuando vemos andando por la calle, vemos una diversidad que es muy evidente, pero sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, en el periodismo, cuando vemos en el mundo de la economía, tal, incluso en el mundo de la ciencia, en muchos ámbitos, por lo menos en España, en los cuales esa diversidad no es igual, ¿no? Y entonces primero hay que preguntarse qué pasa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso mucho en que, bueno, ahora te asomas a cualquier colegio y es una diversidad brutal, ¿no? En la parte obligatoria de la educación, pero sin embargo la universidad sigue siendo completamente blanca. ¿Qué es lo que pasa ahí entre medias? Para que se corte eso, ¿no? Para que no haya esa progresión. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿No? Identificar dónde se producen esos fallos, ¿no? Y intentar subsanarlos. Sí, yo creo que en ese sentido pues hace falta más investigación en España sobre este tema, porque sí que he visto ahora documentándome para este vídeo que sí que existen diferentes grupos que investigan estos asuntos, pero creo que queda todavía mucho para poder entender el problema, como tú dices, ¿no? Porque si no se entiende no se puede poner solución. Hay una falta increíble de datos y sin esos datos es muy difícil hacer políticas públicas que cubran esos errores. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y respecto a lo que decías de los medios de comunicación, incluso en la ficción, ya no solo desde el periodismo, pues muchas personas se quejan de que los únicos referentes que pueden ver en una serie o una película, pues muchas veces es para hacer de malos, entre comillas, ¿no? Como de delincuentes, etcétera. Bueno, yo creo que esto se explica tanto en la parte de los medios como en la parte de la ficción, se ve muy bien sobre la población musulmana. En cuanto a los medios de comunicación, la población musulmana solo aparece en un contexto de terrorismo, bien sea para acusarles de ser terroristas o bien sea para traer a musulmanes para que digan que ellos no son terroristas. Pero el contexto en el que en los únicos momentos en los que vemos a gente musulmana, gente de origen magrebí, etcétera, también es en un contexto de atentados, aunque sea para decir nosotros no somos terroristas, somos gente de paz, pero al final el marco en el que aparecen es ese. O sea, luego, expertos en economía, expertos en ciencia, expertos en salud, expertos en tal, nunca están, nunca ves, aunque realmente estén presentes en la sociedad. Sí. Y en lo que es la ficción, pues bueno, pues ya sabemos que las mujeres musulmanas siempre van a aparecer pues en ese papel de sumisas, etcétera, etcétera, y los hombres musulmanes como terroristas o como los super mega ultramachistas, ¿no? No hay un término medio, no hay una representación. Y el problema de los estereotipos es que muchos parten de una base que puede ser cierta, ¿no? O sea, pero el problema es que se extrapolan a todo un conjunto, ¿no? A toda una comunidad, a todo un grupo. Claro, y muchas personas seguramente no han tenido contacto con personas negras o personas musulmanas, entonces si tu único referente es lo que ves en la televisión y constantemente te hacen esa asociación de ideas, al final pues es algo que cala, ¿no? En la sociedad y es nuestro imaginario es lo que tenemos, entonces es súper importante yo creo que concienciarnos de todo esto. En ese sentido también creo que es el trabajo que haces tú en el diario.es también de enfocar estos temas desde otra perspectiva que no sea la típica que se ha venido haciendo, ¿no? Y dando voz a diferentes personas, ¿no? De una manera constructiva y que describa más la realidad, yo creo, ¿no? Sí, eso es. Creo que históricamente los medios de comunicación y esto en muchos ámbitos han estado como muy asociados al poder, ¿no? Como, y han mirado poco a la parte más social, a la parte más de base. Hay medios de comunicación que sí que tratan de tener más enfoque, pero realmente pues siempre estamos pues con los temas políticos, los temas de las grandes empresas, etcétera, y muy poco con los temas de la calle. Y claro, cuando las personas migrantes y racializadas, que no estamos nunca en los temas, no estamos directamente en las grandes empresas ni en la política, recordemos
La primera diputada negra en España fue en 2016, Rita Bosán. Entonces, si no estamos en esos espacios como que suelen tener visibilidad y no se cuenta la realidad de la calle, no No estamos, existen, ¿no? no existimos. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Moja, por toda esta perspectiva que nos has dado y bueno, y por ofrecernos tu tiempo. Y nada, pues seguiremos en contacto. Genial, pues muchas gracias a ti y ánimo con Cerebrotes. Bueno, y ahora que hemos terminado de hablar con Moja, vamos a seguir hablando de lo que os comentaba antes, de los CIES. Los Centros de Internamiento de Extranjeros o CIES son establecimientos que dependen del Ministerio de Interior, de carácter no penitenciario, aunque luego en la realidad veremos que son como cárceles, donde se retiene durante un tiempo limitado a personas con situación irregular en España. En España hay varios centros repartidos, he leído que entre 7 y 9, no estoy segura ahora mismo cuántos hay abiertos, pero bueno, por ahí más o menos. Y en un artículo de BBC Mundo he leído que en 2015 pasaron 6.930 inmigrantes por los 7 centros que había en ese momento, de los cuales cerca del 40% fueron expulsados del país, para que nos hagamos una idea de qué cifras estamos hablando. El gran problema de los CIES es que se ha denunciado en múltiples ocasiones que están en muy malas condiciones y que no se respetan los derechos humanos. En este mismo artículo podemos leer algunos testimonios, pero hay muchos más en múltiples informes y artículos. De hecho, al CIE de Aluche, Madrid, se le conoce como el Guantánamo español. Además de las malas condiciones de hacinamiento, de salubridad, de comida, etc., también se han producido algunas muertes en estos CIES. Uno de los casos que llegó a la prensa fue el caso de Samba Martínez, una mujer congoleña de 34 años que llegó al CIE de Aluche en 2011 y murió allí tras 39 días de encierro en los que pidió al menos en 10 ocasiones asistencia médica y no se le dio, sin que se la llevara a un hospital hasta el día de su muerte. Días después murió en el CIE de Zona Franca en Barcelona un joven de Guinea. En el primer caso, el motivo oficial de la muerte fue meningitis y en el segundo un infarto. Según los testimonios de sus 5 compañeros de celda, el joven llevaba reclamando atención médica desde el día anterior por fuertes dolores. Ambos casos en 2012 hicieron que tanto la existencia como las condiciones de estos CIES tomaran un mayor protagonismo en el debate público de España. Pero estos no son los únicos casos. Dentro de poco se cumplirá un año de la muerte de Marouane Aboubaida, un joven de 23 años de origen marroquí que presuntamente se habría suicidado. Esto ocurrió un día después de que sufriera una brutal paliza y de denunciar que no veía por un ojo y de que sufría fuertes dolores de cabeza, pero no se le dio asistencia médica. Estas noticias van en la misma línea que los resultados de un informe de 2020 de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros realizado a partir de visitas al CIE de Valencia. En este informe recogen que de las personas que ellos visitaron en 2018 el 22% necesitó asistencia médica, pero sin embargo al 72% de esas personas no se le proporcionó una asistencia médica adecuada y en el 81% de los casos no se proporcionó el informe médico. Recientemente, en marzo de 2020, una persona que estaba en el CIE de Barcelona ha presentado una denuncia por supuestamente haber sufrido una paliza por parte de los policías que custodiaban el centro. Estos son solo algunos ejemplos. ¿Y por qué incluyo el tema de los CIEs en este vídeo sobre el racismo? Bueno, en primer lugar, pues porque la mayoría de las personas que se encuentran en estos centros son de origen africano y la verdad que a mí me cuesta un poco imaginar que si esto mismo ocurriera con ciudadanos europeos blancos no se hiciera nada al respecto. Ya no es una cuestión solo del debate sobre las fronteras entre países y de la inmigración, sino es una cuestión también de respetar los derechos humanos fundamentales. En el informe que os comentaba antes del CIE de Valencia se vio que la mayoría eran de origen magrebí, seguido por personas de América Latina. Algo que llama la atención de este informe es que aunque más de la mitad de las personas acababan de llegar al territorio español,
El 22% de los internos visitados en 2018 llevaba más de 10 años viviendo en España o algún otro de los países de la Unión Europea. Sin embargo, no habían conseguido regularizar su situación administrativa debido principalmente a no poder acceder a trabajo estable, por lo que iban a ser deportados muchas veces dejando atrás a su familia, incluso a sus hijos. En otro informe de 2009 elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en el que se incluyeron entrevistas a personas de varios CIES de distintas partes de España, se vio en este caso que el 40,2% había residido de 4 a 10 años en España, el 15,9% de 1 a 3 años, el 5,6% entre 10 y 19 años y el 2,8% 20 años o más. Así que vemos que un porcentaje nada desdeñable de las personas que se encuentran en los CIES pues llevan ya unos cuantos años en España. Hay que tener en cuenta que las personas que están en estos CIES se encuentran ahí porque han cometido una falta administrativa, encontrarse en situación irregular, pero no han cometido un delito. Para intentar entender todo esto un poco mejor, he leído también un estudio de 2012 de investigadores españoles expertos en sociología, antropología cultural y derechos humanos. En el artículo explican que España inicialmente abrió las puertas a la población procedente del sur como una alternativa temporal para cubrir las necesidades del mercado laboral en sectores no cualificados como la agricultura, el servicio doméstico y la construcción, que contaban con plazas vacantes debido a la precariedad salarial, a la profesionalización de la población española y al crecimiento de las urbes respectivamente. En el artículo explican que los inmigrantes fueron acogidos como mano de obra barata y con derechos laborales restringidos y no como ciudadanos con un bagaje cultural propio y unas expectativas de vida que no se limiten solo al ámbito económico. Continúan explicando que en los últimos años, debido al crecimiento de la población inmigrante, los dirigentes del gobierno español pues dejaron de considerar la inmigración como una solución laboral alternativa y, por el contrario, actualmente la presentan ante la opinión pública como un problema, especialmente a los inmigrantes en situación irregular que se han convertido en el chivo expiatorio de los asuntos relacionados con la seguridad del gasto público y el desempleo. Esto es lo que explican los investigadores. Continúan diciendo que los gobiernos, a través del discurso anti-inmigración, los mecanismos de control y el fortalecimiento de la ley de extranjería, han naturalizado la exclusión a la población inmigrante. En cuanto a los CIES, explican que las personas, si no pueden ser expulsadas del país, son liberadas y permanecen en suelo español en una situación de irregularidad, en una especie de limbo jurídico. No son ni expulsables ni regularizables. En su libro Retos y tendencias en la gestión de la inmigración y la diversidad en clave transatlántica de 2010, el investigador Dan Rodríguez García hace un análisis poniendo a Canadá como país de referencia, no solo por ser uno de los países que más inmigración recibe, sino también por cómo han gestionado todo este tema, que lo han hecho de manera mucho más exitosa que otros países. También explica que numerosos informes económicos señalan la realidad del saldo positivo de la ecuación entre lo que los inmigrantes aportan al Estado y lo que reciben de él. Y señala que además se calcula que, a pesar de la crisis, la Unión Europea necesitará unos 40 millones de inmigrantes más antes de 2050 si quiere mantener el ritmo de crecimiento. El libro es de 2010, han pasado 10 años, no sé si lo que dijo en ese momento todavía se aplica a día de hoy. Y bueno, la verdad es que seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, se podría profundizar mucho más, también haciendo referencia a la historia, que no lo he tratado, de cómo España pues también tuvo colonias en África, aunque no hablemos mucho de eso, o de todo el drama de las personas que mueren en el Mediterráneo intentando llegar a Europa, pero creo que por lo menos hemos cubierto algunos aspectos muy importantes y necesarios de tratar dentro de este tema del racismo en España, y espero que os hayáis llevado pues por lo menos una idea general. Os recomiendo, como siempre, que leáis más, que sigáis a expertos en este tema, que yo no soy experta, simplemente me he limitado a recopilar información para poder transmitirla. Abajo en la descripción dejaré todos los enlaces a todos los estudios, informes y demás, y también incluiré enlaces a personas que saben de este tema, investigadores y activistas antirracistas, para que los podáis seguir. En Instagram, por ejemplo, está habiendo bastantes directos en los que se habla de estos temas. El Chojin
Joaquín, por ejemplo, que es un cantante español muy conocido, ha hecho una serie de entrevistas a diferentes personas, pero bueno, hay mucha más gente que está hablando del tema y que creo que es importante y necesario escuchar estas voces, aparte de lo que os he comentado, como en el vídeo anterior de Estados Unidos. Aparte de saber los números y los datos, está bien escuchar experiencias personales porque te llevas una idea mucho más cercana de lo que significa todo lo que estamos comentando. Si consideráis que este es un tema importante, dadle a me gusta y compartid con vuestros amigos para que esto se sepa. Y si sois nuevos en el canal, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. El racismo debería ser una cuestión que se condenase sin ambajes, sin dudas, firmemente, pero parece que todavía no estamos en ese punto, así que no sé, igual hay que hacer algo porque ese punto llegue pronto, ¿no? Y la historia, al fin y al cabo, es la que determinará de qué lado estuviste y de qué avergonzarte y de qué sentirte orgulloso. Al fin y al cabo, yo no pido mucho, de verdad, no pido mucho. O sea, lo único que pido es humanidad. Humanidad, ya está. Tío, que no nos olvidemos que somos humanos. Y que son vidas, tío, que son vidas.